Esta es la serie Sal, Ser y Hacer Iglesia. Estamos explorando de fondo lo que es ser la iglesia de Dios y cómo se hace esta acción de ser iglesia en la tierra. Hoy vamos a tocar un punto importante y determinante dentro de lo que es nuestra labor interna o nuestra comunidad interna como iglesia. Dice Hechos capítulo 2 versículo 44 que todos los creyentes estaban juntos y tenían todo en común. Habla en este texto bíblico y en varios otros acerca de la comunidad que debe haber en la iglesia. Usamos el concepto de koinonía para describir esta relación que debe haber dentro de la iglesia de Dios. Todos aquellos que participamos dentro de una iglesia debemos tener comunión, debemos estar unidos, debemos ser fuertes juntos, debemos tener koinonía. Y esto es el detalle importante, de aquí parte todo lo importante de la comunidad. ¿Cómo es que se vive en comunidad dentro de la iglesia? Vamos a empezar diciendo que la iglesia es un diseño divino. Este elemento es importante y por favor, a lo largo de todo este mensaje no puede olvidar en ningún momento esta pequeña parte. La iglesia es un diseño de Dios. La iglesia no es un diseño del ser humano, es un diseño de Dios. Está hecho en función de Dios mismo y no de nosotros. Ahora bien, los seres humanos, por otro lado, somos seres sociales. Nosotros nacimos para las relaciones, a veces más, a veces menos, pero nacimos para las relaciones. Tenemos como un gen interno que nos empuja a las relaciones. De manera natural, nosotros buscamos conectarnos con otras personas. ¿Cómo hacemos esta conexión? A través de relaciones, a través de afinidades con las personas. Entonces, en cualquier grupo grande de personas vamos a encontrar pequeños grupos de personas que tienen afinidades semejantes, o sea que tienen gustos, tienen intereses, preferencias que son semejantes entre sí, porque es nuestra naturaleza humana, digamos que nuestra tendencia psicosocial de manera natural, inconsciente, es buscar relaciones con personas que tienen algún grado de afinidad. De hecho, lo hacemos dentro de la iglesia, porque a pesar de ser una sola iglesia cristiana, tenemos cosas que nos dividen como iglesia, porque nos gustan tipos de música particulares, porque nos gusta una versión de la Biblia en particular que no es la misma de los otros, porque nos gusta algún predicador que no le gusta a los demás, y nos unimos en torno a estos pequeños subgrupos, nos sentimos atraídos por aquello que es afín a nosotros. Es natural y es obvio, así hacemos los grupos. Cuando apenas estamos participando de un nuevo grupo, empezamos a ubicar, nuestros radares se activan para que encontremos personas que tienen cosas que comparten con nosotros, y estos rasgos afines nos unen y terminamos haciéndonos un pequeño grupo. Cuando usted estaba en la escuela, si está todavía en la universidad, se acuerda que dentro de su grupo había un pequeño grupo con el que se llevaba mejor, sus amigos más cercanos, porque buscamos algo afín entre nosotros que nos conecte. Nuestras redes sociales son una gran evidencia y a veces para bien y a veces para mal de cómo operan nuestra inconsciencia colectiva. ¿Por qué? Porque en una red social yo sigo a las personas que me llaman la atención, soy seguido por personas que tienen rasgos afines o que tienen características afines a las mías, y además bloqueo a aquellos que no me gustan, con quienes no quiero compartir. Eso es parte de cómo nosotros interactuamos. Ahora bien, el detalle interesante es que nosotros nos traemos esto a la iglesia. Traemos a la iglesia nuestra necesidad intrínseca de pertenencia, nuestra inconsciencia colectiva de cómo unirnos a personas afines. Lo traemos a un diseño perfecto. Ahora recordemos otra vez que la iglesia es un diseño de Dios. No está fundamentado, no está diseñado de acuerdo a la necesidad humana,
sino de acuerdo a la perfección de Dios. La iglesia no está hecha para reflejar la necesidad humana, sino el carácter de Dios, porque es su propia creación, es su esencia reflejada en la iglesia. Pero nosotros venimos a la iglesia con nuestra realidad humana, venimos a la iglesia con nuestra psiquis, con nuestra idea social de la vida. Y cuando venimos y traemos esto a la iglesia, comenzamos a chocar. Porque nos damos cuenta que el diseño de Dios para la iglesia no es compatible del todo con nuestro modelo, con nuestra construcción social de lo que es la interacción y las relaciones humanas. Entonces venimos a la iglesia y esperamos que la iglesia satisfaga nuestras necesidades sociales, la necesidad de pertenencia, la necesidad de amigos, la necesidad de ser entendido, la necesidad de compartir con un grupo, de tener intereses semejantes y aprender sobre eso. Pero cuando venimos a la iglesia nos encontramos que este cuerpo está hecho de personas diferentes. Y eso empieza a chocar contra nuestra conciencia de sociedad. El plan de Dios no es que como humanos implantemos en la iglesia nuestro modelo social o de relaciones. El plan de Dios es que traigamos nuestra humanidad delante de Él y en su iglesia, en el contexto de su comunidad, nosotros seamos cambiados. Porque aunque es parte de nuestra naturaleza humana, no es parte del diseño de Dios. Y en la cercanía con la iglesia, en la relación con Dios, vamos siendo transformados. Entonces no podemos esperar, ni podemos juzgar, ni catalogar a la iglesia de si es buena o mala en función de cómo satisface mis necesidades sociales, sino en función de cómo Dios está haciendo su obra para transformar incluso mi perspectiva de lo que es la vida y la interacción social. Porque, lo vamos a ver poco a poco, Dios desea ir transformando en nosotros estos conceptos que tenemos de la vida en sociedad. Porque resulta que nuestra percepción de sociedad es egoísta, es individualista. Y esto parece contradictorio, pero es una gran realidad, porque ¿a quiénes nos acercamos? Si le preguntamos a cada persona cómo le gustaría que fueran los cristianos de su iglesia, todos les van a decir que sea amable, que sean buenos, que sean amigables, que sean leales, que sean honestos, que no digan chismes y un montón de cosas más. Pero ¿cuánto de eso realmente está forjando nuestro carácter cuando lo vivimos? Esto no es justificar lo que hacemos como humanos, sino entender que somos traídos a la iglesia para ser cambiados, no para imponerle a Dios nuestro estilo de sociedad, sino para que Dios renueve y transforme lo que hemos hecho y lo que hemos concebido como hacer sociedad, pero ahora al estilo de Dios. La iglesia perfecta, la iglesia perfecta es la que es imperfecta, y es justamente esa en la cual todos los que interactuamos nos damos cuenta que somos perfectamente imperfectos. Ya establecimos que la iglesia es un diseño de Dios. Ahora vamos a establecer que la iglesia refleja el carácter de Dios. La iglesia no está hecha para reflejar el carácter de un pastor, el carácter de un liderazgo, el carácter de un modelo de estructura o el carácter humano, sino el carácter de Dios. Qué interesante es cómo opera la Trinidad. La Trinidad opera en perfecta unidad. Usted se acuerda de aquel pasaje de Juan capítulo 17, versículo 21 que dice: para que todos sean uno. Padre, así como tú estás en mí, Jesús está orando, y yo en ti. Permite que ellos también estén en nosotros para que el mundo crea que tú me has enviado. Jesús está diciendo que esta unidad que se muestra en la iglesia no solamente hace que el mundo crea, es que esta unidad refleja la unidad perfecta que tienen el Padre, el Hijo y el Espíritu Santo. Nosotros creemos en la Trinidad y esta unidad indivisible es tan particular y es tan misteriosa para nosotros. No alcanzamos a entenderla realmente, pero
Sí sabemos cosas como entendemos que los tres tienen facetas distintas, acciones distintas, pero que ellos son uno solo, interactúan entre sí de una manera perfecta. Y lo que la iglesia hace es reflejar ese carácter. Por eso es que la koinonía, la comunión, la unidad de la iglesia es tan importante. No porque sea algo que solamente debamos procurar, sino porque esa unidad es el reflejo de que Dios está ahí. ¿Por qué? Porque Dios es uno, Dios es una unidad perfecta que interactúa y que hace su obra en esta tierra. Por lo tanto, nosotros como iglesia debemos aprender a ser uno también, como el Padre es uno, es lo que Jesús está orando en este lugar. Este reflejo de unidad lo tenemos que trabajar en nosotros porque nosotros no sabemos ser uno. Nosotros sabemos ser individuos, sabemos actuar individualmente, comportarnos de maneras distintas, pero no entendemos la unidad. Y la unidad, ya nos damos cuenta, no significa pensar igual o hacer igual las cosas. Significa que a pesar de nuestras diferencias, operamos, actuamos, vivimos en perfecta armonía. No pensamos igual, pero estamos unidos. No hacemos todo igual, pero estamos unidos, porque esa unidad perfecta es la que logra el Padre en nosotros. En otras palabras, la iglesia es el reflejo de la unidad perfecta, o debe ser el reflejo de la unidad perfecta que hay en el Padre, en el Hijo y en el Espíritu Santo. Lo otro que quiero establecer con ustedes es que quien nos une en la iglesia es Jesucristo. Nosotros, por nuestra tendencia humana, como lo explicábamos desde el principio, tendemos a unirnos por nuestra afinidad, por nuestras preferencias, por nuestros intereses, por nuestras edades. Y no es que esté mal hacer grupos de ese tipo, nos sentimos atraídos, pero no podemos hacer de eso el motivo de unidad o el estándar de unidad en la iglesia. ¿Qué es el estándar o quién es el estándar de unidad en la iglesia? Es Jesucristo. En Efesios 2:13 encontramos un versículo que dice: pero ahora en Cristo Jesús, a ustedes que antes estaban lejos, Dios los ha acercado mediante la sangre de Cristo. No se trata de encontrar puntos en común con las personas. Se trata de hacer que Cristo, o de permitir que Cristo sea el punto en común en todos nosotros. Cuando estábamos leyendo acerca de la iglesia primitiva, la iglesia del libro de los Hechos, dice que ellos se reunían en el partimiento del pan. Y es que Jesús tenía una manera particular de compartirles el pan en la mesa. Tanto así que cuando Jesús muere en la cruz y resucita, Él se aparece a algunos de sus discípulos que van caminando y en el camino les va hablando, pero ellos no lo reconocen. Sin embargo, el tipo que va con ellos les cae bien y le dicen: ¿por qué no te quedas a cenar con nosotros? Y Jesús dice: dale, perfecto. Y cuando se sientan a la mesa, Jesús parte el pan de la forma en que lo hacía y ellos inmediatamente se dieron cuenta que ese era Jesús. El partimiento del pan es esa unidad que podemos tener de compartir. Es que Jesús es el que nos une. Jesús es el que enlaza nuestras relaciones. Jesús es el que sostiene unida a la iglesia. No son tus intereses, no es el mismo estilo de música, no es la gente que nos cae bien. La unidad de la iglesia no se trata de que hagas subgrupos, aunque van a haber subgrupos. Se trata de que no hagas de los subgrupos el motivo de unidad de tu iglesia. No te sientas unido a tu iglesia porque a esta iglesia le gusta la misma música que a mí, sino porque Cristo está siendo formado en nosotros. No te unes a una persona porque tiene tu misma edad, sino a pesar de que tiene una edad diferente, ves a Cristo en esa persona. Lo que nos hace falta a nosotros es ver a Cristo en cada persona, en cada hermano de la iglesia. Somos jóvenes, adultos, niños, ancianos, y entre todos nos podemos unir. ¿Por qué? ¿Por qué podemos unir las generaciones en una iglesia? Porque no nos une la edad, ni los intereses propios de cada generación, nos une Cristo. Cristo está siendo formado en nosotros, y como Él está siendo formado en nosotros, nos podemos unir, nos podemos acercar. Entonces tenemos que entender que el motivo de la unidad es Cristo.
No son nuestras necesidades las que traemos en nuestra construcción de lo que es vivir en sociedad o interactuar en sociedad. No es nuestra idea de lo que son las relaciones humanas o el tener amigos, sino es Cristo el que está uniéndonos a adultos, niños, jóvenes, ancianos. Nos une a todos en un mismo sentir porque Él está siendo formado en nosotros. Si me cae bien o no me cae bien, si es afín a mí o no es afín a mí, si es una persona aburrida o alegre, si es extrovertida o introvertida, si le gusta el reggaetón o si le gusta la música clásica. No se trata de todas esas variables de unidad social humana. Se trata de que Cristo está en cada uno de nosotros. El día que entendamos que en mi hermano, independientemente de todos sus intereses, está siendo formado Cristo, ese día yo empiezo a unirme a mi hermano. No importa quién sea y cómo sea, y a pesar de sus diferencias, a pesar de que no tenemos tanto en común, estas personas que están en esta iglesia, al igual que yo, estamos permitiendo que Cristo sea formado en nosotros. Ya establecimos que la iglesia es un diseño de Dios. Establecimos también que la iglesia refleja el carácter, la esencia de la unidad de la Trinidad de Dios. También establecimos que quien mantiene unidas las relaciones en la iglesia es Cristo. Y ahora también quiero establecer que la iglesia funciona, la unidad de la iglesia funciona y existe basada en el amor, pero no en el amor humano, sino en el amor de Dios, en el amor ágape, en un amor ilógico. Nuestro amor humano es un amor muy lógico y nosotros en la iglesia estamos llenos de amor humano, pero nos hace mucha falta y escaseamos en gran medida del amor perfecto de Dios. Tenemos que ser claros, nosotros no podemos amar con el amor de Dios porque no está en nuestra condición, no está en nuestra capacidad humana. El amor de nosotros se va perfeccionando en el amor de Dios. Pero ese perfeccionamiento que va ocurriendo nos enseña a amar como Dios ama, porque Él ama a través de nosotros. El amor humano es un amor bastante lógico, es un amor que responde según lo que ha recibido. Pero el amor de Dios no responde según lo que recibe, no da a cambio de lo que recibe. El amor de Dios da según la esencia de quien lo da. En otras palabras, cuando nosotros amamos al estilo de Dios es porque Dios está en nosotros y eso es lo único que brota de nosotros. Y aunque otros a nuestro alrededor no nos manifiesten ese tipo de amor o ese nivel de amor o de gratitud o de amistad o de seguridad o de confianza, nosotros seguimos dando ese estilo de amor porque no hay otra forma, no sale otra cosa de esta fuente más que agua dulce. Entonces, el amor de Dios, el amor que debe estar establecido en la iglesia, no es un amor humano, es un amor ágape, es el amor de Dios. Ustedes han oído que se dijo, Jesús estaba en el famoso sermón de la montaña, Él estaba diciendo a la gente, ustedes han oído que se dijo, ama a tu prójimo y odia a tu enemigo, porque ese es el amor humano, el amor lógico. Así debe funcionar de manera lógica en esta sociedad. Pero yo les digo, amen a sus enemigos y oren por quienes los persiguen. Y eso no es tan fácil. Esa clase de amor de la que Jesús está hablando no es tan fácil. Nos cuesta a veces amar a aquellos que nos aman. Imagínate amar a los que nos desprecian, a los que hablan mal de nosotros, a los que levantan chismes, a los que inventan cosas, a los que nos hacen quedar mal delante de los demás. Imagínate esa clase de amor que nos cuesta tanto. Esa es la clase de amor que Dios espera que haya en su iglesia. No uno que trate bien a otros porque es bien tratado, sino uno que trata bien a todos independientemente de cómo es tratado. Nosotros buscamos en la iglesia mucho del amor humano. Queremos que nos traten bien, que no hablen mal de nosotros, que nos sonrían, que nos vuelvan a ver bonito, que nos digan cosas agradables. Siempre estamos pensando que la iglesia debe satisfacer algún tipo de necesidad egoísta intrínseca en el ser humano.
Pero lo que Dios habla del tipo de amor que debe haber en su iglesia es un amor que ama aún a aquellos que te regañan, a aquellos que se vuelven insoportables para ti, a aquellos que te dicen cosas que no te gustan, incluso los que te dicen la verdad que no te agrada. Ese es el amor real que debe permanecer en la iglesia. Nuestras relaciones cristianas son muy frágiles. ¿Por qué? Porque están basadas en el amor humano. No están basadas, no están sustentadas en el amor de Dios. Nos hace falta cambiar el tipo de amor con el que amamos. Es que el amor humano defiende, protege, sostiene las emociones. El amor de Dios toma el control sobre las emociones. Y esa gran diferencia en nuestra vida marca un antes y un después en la clase de amor con la que debemos amarnos dentro de la iglesia. Hemos establecido aquí que el amor que sostiene a la iglesia no es el amor humano, es el amor de Dios, el amor que nos cuesta entender, pero que vivimos y que disfrutamos porque hoy estamos aquí por el amor que Dios nos tuvo. Y lo último que yo quiero establecer en este mensaje, para ir cerrando, es que la espiritualidad verdadera está reflejada en las relaciones. Nosotros hemos pensado por mucho tiempo, y creo que tenemos fácilmente esa impresión de que una persona espiritual es aquella que tiene intimidad con Dios. Sí, pensamos por ejemplo en estas personas que cuando cantan se oyen ángeles, estas personas que tienen tal nivel de percepción espiritual porque están tan conectados con Dios que Dios les revela las cosas que van a pasar y te pueden decir a ti 1000 y 2000 profecías, hasta te pueden decir lo que has hecho y te asustas diciendo, wow, esta persona está en contacto con Dios. O aquella persona que ora por los enfermos y se sanan y decimos, esta persona debe ser muy espiritual, debe pasar largas horas de oración. Y tenemos esa idea de que esta persona espiritual es aquella que tiene intimidad con Dios. Pero quiero decirte que la espiritualidad verdadera no se refleja en la intimidad con Dios. La espiritualidad verdadera se refleja en una persona que tiene intimidad con Dios y esa intimidad lo lleva a hacer algo por las demás personas. Esa es verdadera espiritualidad. Quizás el estar de manera independiente con Dios, en íntima relación con Él, secreta, allá encerrado en la habitación o en una montaña orando, es apenas el primer paso, el escalón más bajo y el más fácil de la espiritualidad. Pero realmente la espiritualidad es auténtica cuando nosotros estamos haciendo algo por los demás. Mire lo que dice Primera de Juan capítulo 4 versículos 20 y 21. Si alguien afirma, yo amo a Dios, intimidad con Dios, pero odia a su hermano, relaciones, es un mentiroso. Pues el que no ama a su hermano, a quien ha visto, no puede amar a Dios a quien no ha visto. Y Él nos ha dado este mandamiento: el que ama a Dios, ame también a su hermano. No hay espiritualidad sin relaciones. No hay tal cosa como una intimidad con Dios que solo me lleve a la intimidad con Dios. La intimidad con Dios me lleva a mí a hacer algo por los demás. Se manifiesta en nosotros la espiritualidad cuando estamos haciendo algo por un hermano, cuando estamos haciendo algo por otra persona. No es la cantidad de conocimiento lo que refleja nuestra espiritualidad, son nuestras relaciones. En la medida en la que nosotros sabemos convivir con las personas, compartir con las personas, darle a las personas, en esa medida nosotros reflejamos espiritualidad. Pensamos que la espiritualidad se vive en el culto, pero ¿sabe? Es apenas el primer paso. Es lo que haces con las personas que te rodean, incluso aquellos que te hacen daño. Es cuando puedes amar a los que hablan mal de ti y puedes hacer algo por ellos, en favor de ellos. Es cuando puedes dar generosamente. Es cuando puedes atender necesidades. Es cuando sabes que lo que has recibido lo puedes dar a otros, porque esos otros necesitan del amor de Dios. Que puedas amar a tu amigo, a tu vecino, pero también a tu enemigo.
a aquellos con los que a lo mejor no te llevas tan bien y que puedas procurar una relación con ellos. La espiritualidad se refleja en las relaciones, no en la intimidad, no se refleja en la individualidad, en lo que yo hago solo, sino en la que yo hago a nivel colectivo. Estamos estableciendo que estas relaciones de las que hemos hablado antes, cuando leemos que la iglesia tenía koinonía, era una iglesia madura. Y hablamos en el mensaje anterior acerca de la madurez y que parte del plan de la iglesia, del trabajo de la iglesia, es llevarnos a la madurez. Y esta madurez no se trata de ser grandes conocedores de la Biblia o grandes expositores de la palabra, grandes, profundos oradores que hablen en lenguas, que hablen 1000 cosas, que tengan la capacidad de orar sin parar por 5 horas. Y no es que eso está mal. Es que esa no es la medida de la espiritualidad. Y cuando estamos midiendo espiritualidad, tenemos que ver cómo somos capaces de relacionarnos con las personas que nos miran mal, con las personas dentro de la misma iglesia que critican cosas que hacemos o no les gusta la forma en la que lo hacemos. Eso va a reflejar realmente nuestra espiritualidad. Entonces tenemos delante de nosotros un gran reto como iglesia. Tenemos que cambiar y permitirle a Dios transformarnos y dejar de hacer iglesia al estilo humano, en la construcción social humana, y darnos cuenta que tenemos que venir a Cristo y permitir que Él transforme a través de su iglesia todas nuestras percepciones de lo que es la vida en comunidad, de lo que es la unidad, de lo que es la koinonía. Y una iglesia tiene que estar unida porque eso es el reflejo de la unidad perfecta de Dios, del Hijo y del Espíritu.